¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Bueno, nosotros en este momento vamos a estar conversando con representantes de la CPDH, hablando un poco sobre las resoluciones en materia de derechos humanos ante la OEA el día de ayer en la sesión que se realizó con muchos países donde se habló de diferentes temas, pero esta vez nos vamos a enfocar directamente en temas de derechos humanos, a los arrestos, a cómo va a pasar a aquellas personas que están realizando algún tipo de protestas, qué sucederá también con las personas que en estos momentos están desaparecidas, aún los asesinatos o las personas que han fallecido en enfrentamientos, qué sucederá incluso con algunas personas que a través de las redes sociales también están asediando a otras personas de diferentes, posiciones. Vamos a estar hablando con nuestros especialistas. Así es, Odilí. Y bueno, amigos televidentes, nos acompaña Denis Darce, asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Y bien, como se mencionaba, y ya lo hemos manejado, Canal 10 estuvo transmitiendo toda esta cuarta sesión extraordinaria del Organismo de Estados Americanos. 21 países votaron a favor de la resolución, 3 en contra, incluyendo Nicaragua, serían 4, 3 abstenciones y 7 abstenciones y 3 países que estuvieron ausentes. Lo importante de esto, mi estimado y amigos televidentes, es que en un inicio, cuando la coalición viajó a Washington buscando tener apertura con este tema de agenda, se hizo una declaración prácticamente de acompañamiento moral. Sin embargo, al darse una resolución, hay un obligatorio cumplimiento. ¿Cuál es el impacto que puede tener esto? Muy buenos días, bienvenido a Fin de la Mañana. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Realmente nosotros podemos observar una evolución en el comportamiento de la comunidad internacional con respecto al tema Nicaragua. Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos hemos venido sistemáticamente señalando las violaciones a los derechos humanos. Señalamos torturas, señalamos detenciones ilegales, señalamos asesinatos, que se habían venido dando a lo largo de estos 10 años. Sin embargo, la situación no había llegado a este extremo de conmover los corazones de los países, Vimos en la primera resolución, en junio, donde todavía era una posición bastante tímida. Y eso se debía a que había una percepción internacional de que el gobierno tenía disposición y voluntad de diálogo. Sí. Y mucha gente estaba escuchando nada más la versión oficial del gobierno. Pero entre eso y ahorita está el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso definitivamente marca un hito en la posición que tienen los países de la OEA con respecto a la situación de Nicaragua. Además, es totalmente evidente que desde que se abrió el diálogo hasta este momento, el índice de letalidad de la represión ha aumentado de manera considerable, a tal forma que, si lo vemos estadísticamente, estamos hablando de 5 personas por día que son asesinadas. Y si esta estadística la pasamos al ámbito de las personas que son detenidas ilegalmente, eso aumenta. Un promedio de 20 personas por día son detenidas ilegalmente, En el caso del campo, mi estimado, nosotros manejamos información de 18 campesinos, pero la cifra va en aumento. Hemos tenido reportes de personas que viven en esta zona y dicen que hay cuantiosos desaparecidos y que quizás tal vez la cantidad de muertos pueda llegar incluso hasta los 70 o más. ¿Será esto cierto? Es un poco difícil poder dimensionar el impacto o el nivel de afectación de esta situación en el campo, principalmente porque no hemos tenido la capacidad, los organismos, de poder llegar hacia el lugar de los hechos, y no porque no querramos, sino simplemente porque no hay una forma segura de llegar a conversar con la gente, de llegar a verificar las denuncias que aparecen a través de las redes sociales. Es tan así que nosotros hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas, que hagamos un viaje, que vayamos a esos sitios, que investiguemos los hechos que sucedieron en Morrito, que investiguemos los hechos posteriores. Ahí hablaban ahí en Lóvago también. En San Pedro de Lóvago y toda la zona que desde hace más de 2 meses y medio está en una situación complicada para la gente que protesta, pero también para la gente que habita en esos sectores y en esos alrededores,
Sabemos que desde hace 2 meses la policía empezó a circular a las personas que de una u otra manera estaban colaborando con la protesta o con los tranques. Los que llevaban comida, los que llevaban agua, los que llevaban medicamentos, todas esas personas aparecieron en una lista policial, circulados y señalados de terrorismo, narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Y eso vamos al otro tema que está abordado en la declaración. Y es que realmente se deje de criminalizar el derecho a protestar de la gente, ¿verdad? No se puede aplicar el término terrorista a cualquier persona que decida protestar o colaborar, como lo acaba de mencionar. Definitivamente, el Código Penal que en este momento tenemos vigente establece cuáles son las acciones concretas que están vinculadas al terrorismo. Y dentro de eso habla de saqueo, incendios, robos masivos, ¿verdad? Ataque a personas y a grupos. Y en este caso, realmente aplicar o categorizar penalmente como terrorista los actos de protesta pacífica es prácticamente criminalizar el derecho a protestar. En ese sentido, pues el pronunciamiento de la OEA llama a que realmente se retorne al Estado de Derecho, que se respeten los derechos de la gente a protestar pacíficamente y sobre todo habla de que se esclarezcan los hechos, los crímenes y que se castigue a los responsables. ¿Qué significa eso? Que si tuviéramos una institución policial independiente, imparcial y autónoma, estaríamos confiando a que los actos de saqueo, los incendios, los asesinatos, la tortura, incluso las detenciones ilegales, tendrían un proceso de investigación que llevaría como resultado a identificar claramente a los responsables intelectuales y a los responsables directos. En materia de derechos humanos, ¿verdad? Volviéndonos al tema, ¿qué impacto va a tener esa resolución de la OEA también con estas leyes que están recién aprobadas en nuestro país? Hay muchas personas que se sienten que ya no se puede manifestar en nuestro país, que ya no pueden hacer demandas, que ya no se pueden hacer peticiones porque sienten que van a ser arrestados, ¿verdad?, por la policía. Pero, ¿qué se debe de entender y qué se debe de esperar también? En primer lugar, nosotros vamos a recorrer por inconstitucionalidad por esta nueva ley y la ciudadanía tiene que entender que esta ley, desde la perspectiva de violación de derechos humanos, prácticamente no puede ser aplicable, porque el artículo 46 de la Constitución Política claramente eleva a rango constitucional todos aquellos convenios, declaraciones que Nicaragua ha firmado a nivel internacional sobre derechos humanos, la Declaración Universal, la Convención Americana, la Declaración sobre Derechos Civiles y Políticos. Todas esas declaraciones establecen claramente y tienen como una línea coincidente el derecho de los ciudadanos a expresarse, a movilizarse y a protestar pacíficamente frente a las situaciones que afectan sus intereses, ¿verdad? Y si estas situaciones vienen de parte del Estado, el Estado tiene que garantizar que estas situaciones cambien y debe garantizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a protestar. Entonces, bajo la lógica de derechos humanos, cualquier ley que venga a contradecir los derechos que constitucionalmente están establecidos, cualquier ley que se oponga a las declaraciones y convenios que Nicaragua ha suscrito y que tienen rango constitucional a través del artículo 46, es prácticamente inaplicable, ¿verdad? Okay. Entonces nos corresponde como ciudadanos y como defensores de derechos humanos utilizar los mecanismos que en este momento tenemos para cuestionar, para demandar la derogación de esa ley en lo que atañe a que quieran tipificar como delitos cualquier acto de protesta pacífica y la colaboración que algunas personas puedan dar en el marco de las protestas pacíficas. Lo otro que hay que tener claro es que esa ley no puede aplicarse a los hechos que sucedieron antes de su aprobación. Sí. ¿Verdad? Es decir, que los médicos que dieron asistencia y auxilio humanitario, las monjas, los pobladores que pasaron agua, los pobladores que regalaron comida, no pueden ser criminalizados a partir de esta ley. Sin embargo, tenemos que estar claros de que en esta coyuntura que tenemos, la Policía Nacional ha confabulado con la Fiscalía, está confabulando con el Poder Judicial para criminalizar a las personas y categorizar su conducta dentro del tipo de penal que hay ahorita. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, nuestros promotores están siendo procesados, varios líderes de diferentes lugares que han sido detenidos
por colaborar en los tranques, algunos por organizar los tranques, están siendo procesados bajo figuras legales que están en nuestro código, pero que ellos están acomodando las cosas y generando evidencias para que esta conducta sea penalizada, ¿verdad? Y en eso, pues, lamentablemente estamos ante una situación en que parte de la demanda que plantea la declaración de la OEA, para ser cumplida, requieren de una serie de reformas y de cambios institucionales. Una pregunta, porque tenemos una llamadita, pero le dejo esta pregunta. ¿La gente puede demostrar de una manera legal mensajes, no sé, llamadas con amenazas, mostrar de alguna manera algún tipo de prueba para demostrar que está en un ambiente de amenaza que le puede pasar a cualquier tipo de persona, de cualquier condición social y cualquier tipo de profesión? Le dejo ahí la preguntita, pero está la llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Bienvenido, caballero, adelante. Yo necesito saber si el compañero que está ahí de Derechos Humanos es independiente, porque todos los informes que han pasado, eso es a base de una organización que se está formando. Y aquí no está engañando al pueblo. Yo como ciudadano estoy viendo que el señor que está ahí es financiado por los norteamericanos por dinero y han sido manejados con una ONG que no es de lo que están hablando allí ustedes. El señor dice que es independiente, pero él está hablando de la ley que se hizo aquí. Aquí somos nicaragüenses, aquí lo tenemos que arreglar nosotros, no un organismo norteamericano que no tiene que ver nada. Lo que mandó la OEA son sugerencias que no son jurídicamente aceptables aquí en Nicaragua. Lo que hicieron es un daño a la economía del país, donde sufrió todo el pueblo, que está quedando sin empleo por culpa de un grupo golpista. Y yo no soy ni sandinista, soy cristiano, y estoy hablando que se ponga la mano en la conciencia el Señor que está allí y que sepa que están hablando, que solo mentiras están hablando. Desde que comenzó esto, es una mentira de redes sociales, solo mentiras, mentiras. Y el Señor dice en su palabra que los mentirosos serán avergonzados delante de la presencia de Él. Así es. Y ya se vio. Amén. Los padres como quedaron avergonzados. Y no fue el gobierno que mandó, fue el pueblo que estaba ahí sufriendo por los tranques que tenían ellos. Y Derechos Humanos viene ahorita a hablar. ¿Fueron a Moribo ellos a sacar a la gente con palabras? Ni fueron. ¿Por qué? Porque se les salió de la mano todo lo que tenían preparado. Y ustedes como Canal 10, sean profesionales que todos lo están viendo. Lo que ustedes representan es lo que el pueblo está viendo, es lo que ustedes están hablando. Sean profesionales. Cuando estudiaron, ¿qué es lo que le dijeron? Entonces sean profesionales. Y el compañero de la CIC sea profesional. Y lo delito, acútelo como es. Muchísimas gracias por su comunicación. Bueno, lo hemos reiterado en miles de ocasiones, ¿verdad? Nuestra labor profesional y ética en cualquier tipo de tema. Bueno, en el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos ya lo habían reiterado en muchas ocasiones también. Han pasado por los distintos gobiernos y su labor ha sido la misma, defender los derechos de los ciudadanos. Odilí como periodista, en mi caso como licenciada en Relaciones Internacionales, pues tenemos muchos conocimientos en estos temas, pero sobre todo lo corroboramos con expertos en los diferentes temas, en derechos humanos, expertos en derecho constitucional, analistas políticos que nos han visitado, temas que tienen que ver con la defensa del consumidor, abogados, en fin, una serie de expertos que pueden profundizar más que nosotros los que estamos por acá haciendo nuestra labor de simples comunicadores. Y precisamente sí lo hemos dicho como profesionales que somos. Nicaragua, y ayer lo mencionábamos, creo que es la misma persona que se comunicó ayer, ningún país está en una burbuja, hemos evolucionado en materia de derechos humanos y pertenecemos y estamos suscritos voluntariamente a organismos internacionales, hay convenios y hay tratados internacionales a los que nos debemos.
Cuando una declaración, lo decíamos al inicio, se realiza, es un simple acompañamiento, pero cuando hay una resolución y un país está suscrito, debe de cumplirlo obligatoriamente. ¿Qué podemos agregar? Y recordamos también que Denis Darce es de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, no de CIDH. Esta organización CPDH es nacional, es un organismo que elabora en nuestro país desde hace muchos años, como ya lo decía Minta, somos muy profesionales. No lo voy a poner en discusión con usted porque no lo estoy viendo. Si usted viniera y hablamos de frente, con muchísimo gusto yo lo atiendo por acá. No voy a discutir ni mi profesionalismo, ni tampoco voy a debatir en su opinión. Usted tiene derecho a sentir, a opinar y a evaluar lo que pudiese estar viendo. No creo que hemos incidido en absolutamente nada, pero sí comparto algo con usted que decía que las redes sociales han sido un factor muy importante para la generación de violencia. Muy cierto. En lo personal, en dos situaciones, en dos ocasiones, primero me ponen del lado del movimiento cívico y también me ponen del lado de partidos de gobierno. Así es que en ningún momento, ¿verdad?, yo he opinado ni a un lado ni al otro. Simplemente hemos dado la información, respeto la ideología, la afinidad que tenga política religiosa cada ser humano. Desde ayer lo decía, hay que empezar a respetarnos unos a otros. Si todavía no le han enseñado, es momento de hacerlo. Como periodistas también merecemos respeto y estamos siendo asusados en las redes sociales. Así que ahí sí le creo a usted, es muy cierto.